Los trabajadores como protagonistas y fuerza creadora, la historia del movimiento obrero de Chile, sus luchas y reivindicaciones, te las contamos aquí en Memoria Viva, un programa en homenaje a la historia de la clase trabajadora chilena. De Radio Recabarren, retomamos transmisiones en el programa de Memoria Viva. Nos encontramos con nuestros panelistas de siempre, don Patricio Quiroga, don Alfonso Guerra, y bueno, también enviamos saludos a don José Figueroa, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que nos va a acompañar la próxima semana en las siguientes transmisiones de Memoria Viva. Bueno, primero que todo, preguntarle a don Patricio y don Alfonso cómo han estado, cómo han vivido también ustedes este estallido social, del cual me imagino que nos tienen mucho que comentar, y el cual además vamos a tratar hoy día también para ver, analizar en profundidad en el ámbito político y social en qué consiste todo esto que está pasando en nuestro país. Don Patricio, don Alfonso. Bueno, antes que nada, saludamos a nuestros auditores y esperamos que este instrumento de comunicación nos permita llegar a todos ustedes para conversar sobre lo que está pasando en el país. Bueno, nosotros, tanto Patricio como yo, lo hemos pasado como lo está pasando la gran mayoría del pueblo chileno, o sea, enfrentando la situación de crisis que tenemos. Pero considero yo que era necesario retomar estas transmisiones, sobre todo para conversar sobre justamente qué está pasando en la sociedad chilena. Para algunos se consideran, digamos, muy sorprendidos de que esta sociedad haya estallado de la forma como está estallando en estos momentos. Para otros, para muchos, no ha sido, digamos, tan de sorpresa porque eran fenómenos que se venían acumulando durante años. Este no es un problema que se haya gestado en los últimos 20 días. Este es un problema que se viene gestando justamente desde que iniciamos la transición, entre comillas, de la dictadura a la democracia. Porque allí quedaron enclaves que son los que han generado un tipo de vida que fue permeando malamente a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Chile, en la cual durante todo este tiempo han tenido que sufrir el desarrollo de un sistema que quedó instalado como un supuesto sistema de bienestar, como un supuesto sistema, digamos, que Chile iba a mejorar grandemente su vida, en circunstancias que el modelo estaba, digamos, instalado justamente para lo contrario, porque lo que estalló hoy día es un pueblo que durante, digamos, más de 40 años ha venido resistiendo cada día con mayor fuerza lo que está sucediendo con una crisis de un sistema de producción que no le es favorable a su calidad de vida, no le arregla el bienestar como supuestamente se suponía, salvo a una muy pequeña minoría. Muchos, los panegiristas de este modelo, incluso sectores analistas de izquierda, siempre alabaron este modelo como el modelo que estaba sacando a Chile del desarrollo y lo estaba llevando, digamos, al campo de la felicidad. La realidad hoy día demostró concretamente que estalló en 1000 pedazos, que ese tal modelo no podía, digamos, seguir subsistiendo, digamos, porque la gente llega a un punto de acumulación de resistencia que tuvo, digamos, que una manera rebelde de rebelarse contra este modelo. Un modelo que sí favorece, pero favorece a un 10% de la población. Entonces, ¿cómo no se van a generar el tipo de problemas que hay si los datos estadísticos indican que el 1% del país se hace dueño del 40% de la riqueza de todo que producen entre todo en el país? Y esa desigualdad permea a la sociedad en todos los niveles, porque una sociedad no es estamentos compartidos, es como una tela de araña. Lo que pasa en un punto de la tela repercute en toda la tela. Y evidentemente que las desigualdades, es decir, se estaban impregnando el malestar de la gente,
porque cada cierto tiempo 5 o 6 millones de chilenos van a caer a DICOM porque no alcanzan a pagar sus deudas. Es decir, creer que lo que está pasando solamente se arregla con medidas pasajeras, digamos, con una especie de bono para aliviar a los más necesitados, no están entendiendo lo que pasó. Lo que pasó es que la gente ya no quiere esta forma de producción, no quiere este tipo de desarrollo económico, quiere un verdadero desarrollo económico que logre que las riquezas se distribuyan en forma más justa. Porque aquí lo que está fallando es la justicia social. Y si no hay justicia social, difícil va a haber paz social. La paz social solamente es producto de un sistema justo, en la cual lo que entre todos producimos se equilibra en su distribución y a todos les llega para que por lo menos puedan vivir lo que se llama en tiempos modernos una vida decente. Y ese es el fondo de la crisis de un sistema de producción que ya la gente no está dispuesta a seguirla soportando. Y yo creo que un llamamiento y un acuerdo de un nuevo pacto social sobre esa base que tenga que ver con el cambio del sistema productivo, y para eso lo fundamental es eliminar el cerrojo que permite todo esto, que es la Constitución, digamos, que quedó, digamos, de la herencia, digamos, de la dictadura, y que todas las reformas que se le han hecho a la Constitución, todas, no han tocado el alma de la Constitución. El centro, la médula de la Constitución es que el poder, digamos, de las clases dominantes, concentrado en los derechos que se fijaron en esa Constitución, ha permitido entonces que los factores de sociabilidad, los factores de solidaridad, los factores de actuar común han sido destruidos. Este modelo, si no cambia el sentido de que los derechos sociales son derechos y no son, digamos, sujetos de mercadería, digamos, y que todos los derechos sociales, digamos, el Estado tiene que garantizarlo, que se cumplan, y no como hoy día que se los impide una Constitución. Y que las fuerzas sociales son negociar para que mejorar su calidad de vida, no pueden ser consideradas como individuos aislados, sino que tienen que ser tomados como elementos colectivos, porque lo que se produce en el país se produce entre todos. Por lo tanto, lo que está fallando, lo que reventó, fue una reacción que se expresa de distinta manera, pero cada una de las peticiones tiene como fondo el problema económico. Todo. Quisiera pasar a don Patricio, porque bueno, usted nos está comentando cuáles son los... Que si no se comprende este problema, va a ser muy difícil que lo volvamos a la paz social. Exacto, muchas gracias, don Alfonso. Don Patricio, quisiera darle la palabra a usted para que también nos pueda comentar cuáles son los orígenes de este estallido social que estamos viviendo. A ver, primero que nada, muy buenas tardes, un placer volver a conversar. Hablo desde la preocupación, y voy a esbozar en esta primera pasada dos ideas, una cortita y una un poquito más larga. Primero, por favor, cuando se dice de que el estallido social nos pilló desprevenido a todos, es como empatar entre izquierdas y derechas, y dentro de las izquierdas también buscar un empate. Todos fuimos ciegos, todos nos equivocamos, todos tenemos responsabilidad. Eso no es así. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya hace un par de años atrás, publicó un texto que se llamó Malestar en Chile. Y allí estaban contenidas las causales del malestar, ¿no? Los textos de Mullián, hace 20 años atrás, ya hablaba de Anatomía de un mito, en donde se planteaban muchos de los problemas que hoy día han reventado. Por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito. María Antonieta Vera, una joven psicóloga, ahora un año y medio, recuerdo haber estado en el lanzamiento de su libro, también hablaba del malestar en Chile. Personalmente sobre el tema también me pronuncié y también escribí. El tema era
la hora y el día de saber el estallido, y eso es imposible. Es imposible. Pero las causales estructurales, los fenómenos de fondo y de arrastre estaban allí presentes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Me voy a ir al segundo planteamiento que dije que iba a hacer, que es un planteamiento más bien teórico, en el cual voy a condensar mi preocupación. Chile ha vivido en los últimos 100 años, ¿no?, 3 grandes crisis. Y las 3 grandes crisis terminaron con el derrumbe y construcción de un nuevo Estado, derrumbe de la institucionalidad, derrumbe de la economía y una nueva reinserción en la división internacional del trabajo. El primer momento es más o menos hacia 1874, en el marco de la primera gran crisis mundial del capitalismo. Esa repercute en Chile y repercute de manera feroz. Sueldos impagos hacen que miles de ciudadanos salgan a las calles, militares incluso, a asaltar para poder comer. ¿Y qué se plantea en el Parlamento? Un gran pacto social, ¿no?, para que liberales y conservadores llegaran a un acuerdo en el sentido de fijar tributos a la propiedad inmueble y a la propiedad territorial. Pero eso falló. No hubo generosidad de la derecha para pagar más impuestos, para paliar la crisis que estaba viviendo Chile en aquellos momentos. ¿Y qué sucedió? Nuestra oligarquía dirigió su mirada hacia Bolivia y Perú. Y ahí tiene usted una de las causales de la Guerra del Pacífico. Grave. Salir de una crisis a través de una guerra. Años después, a partir de 1915-14, con la crisis de Salitre, Primera Guerra Mundial, se inicia una nueva crisis. Perdón, se me quedó un elemento central. La salida de la crisis de 1874, 79, etcétera, es la formación del Estado oligárquico. Ese Estado oligárquico va a gobernar por casi 50 años y se va a derrumbar hacia los 20. El inicio del derrumbe del Estado oligárquico es más o menos hacia los 14, con la crisis de Salitre. El 20 es un momento muy importante porque se politizan las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se produce ya el colapso final, ¿no? Anteriormente había elementos, pero el 20 los militares, a través del ruido de sables, ponen en tela de juicio la conducción de Arturo Alessandri Palma. Y ese Estado entra en crisis por lo menos hasta fines de los 30. Miren lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de una crisis prolongada y larga, que no se soluciona, ¿no? Y que termina también con un cambio de Estado, capitalismo de Estado, ¿no?, y con el colapso de la sociedad de la época. Luego, el otro periodo en que se expresa una situación de esta manera y que termina con el colapso del Estado, de la economía, de la cultura, es en 1973. Pero ahí hay un factor nuevamente mundial, como en los 2 casos anteriores, en que las presiones, ¿no?, que se están experimentando sobre el capitalismo histórico llevan a los Estados Unidos y Norteamérica a plantearse un cambio en el modelo económico. Y precisamente cuando se produce el golpe de Estado en Chile, ese cambio se convierte, ¿no?, en el globo de ensayo para la humanidad, o convierte a nuestro país en el globo de ensayo, ¿no?, para la humanidad. Y mucho me temo que 40 y tantos años después estemos viviendo un fenómeno similar. Se está derrumbando el sistema, tal como se derrumbó en los tiempos de la Guerra del Pacífico, tal como el sistema se derrumbó hacia la década del 20, tal como se derrumbó o lo derrumbaron en 1973, estamos viviendo un periodo de esa naturaleza. Pero hay un elemento, yo no quiero alarmar, ¿no?, pero recuerdo que el año 1973, poco antes del golpe, o 72, un profesor francés, Alain Jox, publicó un libro que se llamó Las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno, y señalaba que cada 40 años aproximadamente se producía un ruido de sable, un pronunciamiento, un golpe de Estado. Si usted mira la historia, va a ver que esto coincide con 1874, coincide con la década del 20, la intervención militar, con el golpe de Estado de 1973,
Y hoy día, en los últimos 15 días, ¿no?, con un proceso acelerado de politización de las Fuerzas Armadas promovido por el gobierno de la República. La inercia gubernamental, aquí no le echemos la culpa ni a la izquierda ni al centro, es la inercia del gobernante, en este caso del señor Piñera, al no haber sabido enfrentar una crisis de magnitud político-social como la que estamos viviendo, y al haber optado por la represión y haber dejado abierto o descuidada a la ciudadanía, ha llevado a que hace un día atrás, 2 días, que ayer las Fuerzas Armadas no le hayan dicho no a una nueva intervención. Entonces, el momento que estamos viviendo es extraordinariamente complejo, pero el tema más importante es que esto lo hemos vivido 3 veces en 100 años. Por lo tanto, deberíamos estar vacunados contra este tipo de problemas. Bueno, frente a eso, don Patricio y don Alfonso, una pregunta para los dos. Usted me dice que, claro, esto no es primera vez que pasa en nuestra historia, pero las condiciones políticas y sociales también son distintas, ¿no? En el sentido de que, a diferencia de lo que fue en 1973, había un gobierno de izquierda, la Unidad Popular, había otras fuerzas políticas, un nivel de politización también mucho más alto que el que existe hoy día. Hoy día a lo mejor muchos dicen que no hay una conducción, o si existe una conducción, cuáles son también como las demandas que tiene la ciudadanía, o son muchas demandas. ¿Qué nos pueden decir frente a eso? ¿Don Alfonso? Bueno, yo creo que, a ver, ¿cuál es la diferencia que hay con esta explosión con las anteriores? Chile ha tenido varias explosiones parecidas a esta, no de la envergadura como la de hoy, pero la razón ha sido siempre la misma: el sistema de economía que han querido implantar en el país. O sea, una de las más grandes, el 57, fue el rechazo a un programa económico que quisieron instalar de shock, que ya lo hemos tocado otras veces. Por lo tanto, siempre estaba ahí. ¿Qué sucede? ¿Por qué hoy día este fenómeno aparece con diferencia? Porque durante 30, 40 años, no solamente, digamos, la derecha impuso sus criterios, sino que también la izquierda y el centro del país también asumieron una postura de aceptación de un modelo para irlo mejorando dentro del modelo. Y como el querer mejorar las cosas dentro del modelo no resulta, porque el modelo no está hecho para corregir las desigualdades. El modelo está hecho para generar desigualdades. El modelo está hecho para explotar. Está hecho para ganar plata. Entonces, por tanto, la gente, al ver que aquellos sectores que posiblemente tendrían que haber asumido una postura de mucho anteriormente de oposición a este modelo, fueron viendo con el transcurso del tiempo que el modelo los iba cooptando también. Entonces, por tanto, su problema que vivían cotidianamente, digamos, no encontraba quien lo interpretara de acuerdo a la realidad, digamos, como ellos lo veían, que era el sistema económico. Porque el problema de la desigualdad social está dado en términos de los salarios, en términos de, digamos, del 1% de los dueños del 40% contra todo el resto. Entonces, esa desigualdad no es un problema de obra es una obra material, es un sector, un proceso, sectores de clase se apoderan de lo que les pertenece a los demás. Y ese es el problema concreto que hoy día está, digamos, la gente exigiendo, por eso que desconfían del mundo de la izquierda tradicional. Tienen mucho recelo porque la consideran, digamos, que no estuvo a la altura de enfrentarte a este modelo para verlo cambiar, sino que se intentaron. Y la demostración está que en este momento tenemos un proceso que en su gran mayoría no sabemos a quién responde, salvo a los dolores que tiene, salvo a una medida económica que no soporta. Y recién está empezando a aparecer, ayer fue uno de los pasos más importantes, creo, el mundo organizado, el sector que se llama de trabajadores,
fuerzas sociales organizadas que sí están entendiendo el problema y pueden representar las peticiones de cambio. Pero el problema es que el proceso está, a mi juicio, un poco retardado, porque la explosión ya llegó con mucha fuerza, con mucha rabia, por los 30 o 40 años de que la gente ha estado sufriendo sin que tuvieran mecanismos de defensa reales, sino que convocados cada cierto tiempo, digamos, para jugar una democracia formal, para elegir un mecanismo que no le arreglaba los problemas de fondo, que seguía acumulando. Y a diferencia de la mentira que Mauricio Rojas dijo por el Canal Nacional el domingo, dice que hoy día la desigualdad social es menor que la que teníamos en el pasado. Eso es mentira. Es mentira, las cifras están demostrando que hoy día la diferencia es mucho mayor que la que teníamos en el año 73. Entonces, por tanto, como tienen el control todavía de los medios de comunicación, generan una visión, porque la pregunta que hay que hacerse, ¿se busca el diálogo político para recuperar el Estado de Derecho o para mantener a salvo el modelo? ¿Cuál es la razón de la derecha en buscar estos acuerdos? ¿Es realmente querer restablecer un Estado de Derecho democrático que busque cambiar los ejes de la desigualdad social? ¿O es, como se llama, llegar a un entendimiento para volver a salvar el modelo? Don Y eso Alfonso, yo creo que mucha gente... en este ámbito, disculpe, quisiera preguntarle cuál es el rol que cumplen los trabajadores. A propósito que usted nos pregunta de la Eso jornada que creo del que día es de ayer. importante, como lo decía Patricia ayer, que el surgimiento de esta mesa de unidad social, con la CUT, digamos, la ANEP, y este paro de ayer, que fue realmente importante porque se nota que hay una fuerza de apoyo muy fuerte, eso abre el camino para que un acuerdo vaya entrando, digamos, con esas fuerzas negociadoras que sí tienen claro que hay que cambiar, pero que hay que cambiar las bases del sistema económico. Lo han dicho los trabajadores, la CUT en su plataforma. O sea, digamos, la mesa social plantea, digamos, de que no se trata aquí de reformar la Constitución, sino que hacer una nueva Constitución sobre los ejes que interprete lo que realmente hoy día es la sociedad. Por eso que hoy día, a pesar de los llamados que se hacen para salvar, para mantener el Estado de Derecho, la gente duda que a lo mejor es la trampa para que el modelo siga funcionando igual y aparezcan algunos bonos, como alguien dijo, no fui yo, fue una comentarista que dijo que este problema no se arreglaba con políticas de Teletón, con respeto a la Teletón, que era un problema de fondo. Yo creo que la diferencia está entonces en que las fuerzas organizadas sociales están entrando como un poco tarde al estallido que se produjo ya a nivel nacional, y vuelvo a decir que no va a tener paz mientras no se llegue a un compromiso que garantice que las bases de la desigualdad van a ser eliminadas. Eso es lo que... Así es, don Alfonso. Don Patricio. A ver, el análisis tiene que ser frío. Y sobre la base de esa frialdad, poder establecer los hechos reales, porque si no, usted arriesga a equivocarse o a severas derrotas por voluntarismo. Entonces yo le comentaba, y los llamé a ustedes, le comentaba a Alfonso, que la demostración de fuerza que se dio ayer fue realmente importante. Es la segunda gran demostración de fuerza importante. Y proviene, ¿no?, de el movimiento de los trabajadores. Me sorprendió la de hace unos días atrás, la de ayer ya no tanto, ¿no? Pero produjo como la sensación de que podría aparecer un interlocutor popular. Y señalo esto ¿por qué? Porque el movimiento hoy día, el movimiento social, está compuesto a lo menos de 3 o 4 variables.
La primera no es la que conforma Unidad Social con la CUT, con ANEF, pero también sabemos que allí de repente hay organizaciones que pesan menos que un candí. Eso no puede seguir. Tienen que ser organizaciones reales las que estén ahí, porque todo se sabe. Luego tenemos un conglomerado que por lo general no ha sido visualizado, que son cientos de desplazados de la década de los 80 y que formaron fundaciones, ONG, y que no tienen ninguna conexión entre ellos, pero han sobrevivido, como ha sobrevivido el movimiento sindical, ¿no? Han sobrevivido y han generado redes, ¿m? Y son redes poderosas, pero no son redes articuladas. Y luego tiene usted un tercer elemento, que es todo ese movimiento social vinculado al territorio, las zonas de sacrificio. Qué terrible el concepto, zonas de sacrificio. Arica, cubierto de arsénico. Los bosques talados y destruidos en el Biobío. Entonces, ahí ha crecido un clamor sordo en el cual no está la CUT, en la cual no está la ANEF, en el cual no está el partido político. Entonces, ¿cómo usted logra amalgamar estos tres movimientos? Por ahora tenemos uno, tenemos un tercio, que podría ser importante, el de la CUT, ¿no? La CUT nosotros sabíamos que no estaba en buen paso. Si el movimiento obrero se ha dividido en ¿cuánto? 5 centrales. Desapareció prácticamente el proletariado industrial o se redujo. Apareció un proletariado de servicios. Se produjeron cambios en la estructura, ¿no?, de la clase obrera. Problemas que también tuvo que afrontar desde el punto de vista jurídico. Entonces teníamos una CUT debilitada. Pero esto la ha fortalecido. Y esto es lo que hay que cuidar, porque del fortalecimiento de este grupo del movimiento social depende la red de alianzas que se haga hacia los lados. Y depende de esto también el comprender un cuarto componente del movimiento social, que son las nuevas generaciones, que son prácticamente desconocidas para la vieja guardia. Para usted, porque Millennial todavía es más conocida, ¿no? Pero los viejos no entienden la forma de organización de los jóvenes. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, molestos con la generación del 70, y son 5 generaciones, le voy a decir, molestos con las generaciones del 70, a las cuales se les achacaba el hecho de que les habíamos legado un mundo gris y amargo, renunciaron a la forma de organización de esa generación, entre otras, al leninismo. Y se agruparon, ¿no?, horizontalmente, ¿no?, y con el principio de revocabilidad, y además conectado por las redes sociales. Entonces ellos reaccionan mucho más rápidamente que la juventud de los partidos políticos, ¿no?, con una concepción de mundo que el partido político no la entiende. Esos jóvenes tienen música, tienen bailes propios, escritores propios. Toda la vida están leyendo, tienen contactos, son cultos. En cambio el partido político, y no tienen partido, en cambio el partido político está reclutando a sus militantes en la calle, pues, y no les está dando formación política. Es duro lo que digo, pero es así. Entonces, ante la debilidad del movimiento social, ante la debilidad del partido político y ante la aparición de todos estos elementos, ¿no?, lo de ayer es una lucecita de esperanza, ¿ah?, que podría ayudar, ¿no?, a desarrollar, ¿no?, la participación en una mesa de negociaciones que se nos puede poner esquiva. ¿Qué hizo la democracia cristiana ayer? Gritó, pues, nosotros tenemos que estar en medio del acuerdo social. Los socialistas hasta el sábado estaban señalando que la salida de la crisis era institucional. José Miguel Insulza no estaba llamando a más represión. Entonces, usted tiene que aquilatar todos estos elementos para poder, vuelvo a insistir, señalar ya que apareció esta posibilidad, ¿ah?,
que hay que cuidarla como la niña de los ojos porque no está consolidada. No está consolidada. Un paso en falso y esto se nos derrumba. Y aún más, quiero terminar con lo siguiente, y disculpe que me haya extendido un poquito. Ayer vi por primera vez en la manifestación y en la parte dura de la manifestación en la Plaza de la Dignidad, banderas políticas. ¿Y sabe de quién era? De Convergencia Social. Y nadie los molestó. Pero vi cómo corretearon a otros partidos políticos. También han habido... No, entonces, ¿es una luz de esperanza o no? Sí, también han habido otros partidos. Pero... No he visto, perdóneme, no he visto. Y donde los vi, los corretearon. Y le puedo dar los lugares en todo el país, porque trabajo en esto. Trabajo con estos datos. No he visto de otros partidos. Sí, pero bueno. Don Patricio, ¿le parece que nos vayamos a una pausa y después volvemos? ¿Sí? Continuamos con este debate y Don Alfonso también tiene algo que decir, pero puede ser después de la pausa musical para que Bien. continuemos. Nos vamos a ir con el Pueblo Unido, creo, de Quilapayún. Pueblo Ahí va. unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Ya. Estamos de vuelta y escuchamos El Pueblo Unido, este himno que se ha tomado las calles a lo largo de nuestro país, una composición de Sergio Ortega que fue interpretada por el Quilapayún. Ahí también fue un himno de los tiempos de la Unidad Popular, de muchas épocas, desde la dictadura también, cuando se cantaba en las calles para recuperar la libertad del pueblo, y hoy día nuevamente en el estallido social. Y también don Alfonso nos comentaba algo respecto de esta canción, ¿no, don Alfonso? Que nos pueda decir ahora. Yo creo que estamos viviendo un momento, como decía Patricia, muy especial, muy inédito, pero yo veo que hay un tenue hilo que es importante conservar, que es el pasado con el presente.
¿Por qué es importante el que el movimiento de trabajadores adquiera el rol que corresponde? Porque cuando estuvo a la cabeza de luchar contra el plan de shock que quisieron imponer el 56, digamos, que vaya del campo, quien encabezó la lucha contra ese plan económico fue la CUT, la FES, bancarios, profesores. Ellos enfrentaron ese modelo que se quiso implantar. Si no hubiera estado esos organismos, ya habríamos estado hace años con este modelo económico de favorecimiento del capitalismo. Entonces, con su lucha, lograron que el gobierno desistiera del plan y no lo llevó a cabo. No lo pudo, porque estaban esas fuerzas ahí como contención. Hoy día, que aparezca nuevamente el movimiento sindical, el movimiento de trabajadores, es muy importante, porque el movimiento sindical le va a dar historia a este movimiento, porque yo creo que si en algún momento esta masa nueva, estos jóvenes, pueden creer en algo, tiene que ser en aquellos que están cerca de sus problemas, que son los trabajadores, porque son hijos de trabajadores. Yo no me quiero olvidar de una elección, cuando comenzó el EVADE, había un joven, claro, un joven, el periodista le dice, bueno, ¿y qué haces tú acá? Si no ha sido el alza de los estudiantes, no las han tocado, ¿qué hacías acá? Entonces el cabrón le dice, mire, le dice, en mi casa se moviliza mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Una vez al día que salgamos y de vuelta los 4, se gastan más de 80.000 pesos. Y eso es más del 10% de lo que gana mi padre. Entonces, por lo tanto, como él no puede salir porque está trabajando, en su lugar salgo yo. Es una lección, cabro joven. Estaba dando una lección de lo que parece el problema. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo de ayer, por eso que cuando tú lanzaste tu idea me pareció, porque es hora, digamos, de que el mundo del trabajo, porque tiene la historia detrás, tiene una coherencia orgánica todavía consciente y es heredera de un pasado que la gente tiene que conocer para poder acordar. Y la segunda cosa que quiero aclarar, que en esta historia del modelo chileno no han querido contar una historia, digamos, ¿cómo se llama?, de hadas, la clase media. ¿Qué demonios es la clase media? La clase media son trabajadores. Usted es clase media. Usted es clase media por el rol que juega en el sistema. Entonces, la clase media son trabajadores. Claro. No es que sean una clase especial, como lo están tratando de levantar, digamos, en el eslogan de la derecha. Querer, digamos, generar una visión valórica inexistente. Porque la clase media, y son las que están sufriendo por el golpe, porque son las mayorías en estos momentos por el modelo de crecimiento. Si la clase media surge a raíz de un modelo determinado de producción, y el modelo nuestro de crecimiento genera clases medias, pero son trabajadores iguales. Y son ellos los que están viviendo, los 6 millones de endeudados son clases medias, que si no pagan pasan a ser clases pobres. Por lo tanto, ahí nuevamente digamos, los medios de comunicación, en términos así, este país ha progresado tanto que tenemos una fuerte clase media, como si fueran robots. Por lo tanto, yo creo que la claridad frente a eso, digamos, y el rol que tienen que jugar las fuerzas orgánicas o sociales para poder ser como tratar de incorporar a esa gran masa, que efectivamente, como dice Patricio, una masa que ya no quiere más, no le cree a nadie. Por eso que hay que comprender, yo no estoy justificando, pero hay que comprender la violencia, hay que comprenderla, hay que leer bien los rayados de las murallas. ¿Qué es más violento? Una persona que sabe
que durante 40 años lo han explotado con un sueldo miserable, que lo lleva a un sistema de vida que no es normal, a que en un momento determinado se produzcan, digamos, los descontroles que se producen. Porque la violencia, la única bastión para la violencia es la justicia social. Mientras no haya justicia social, va a haber violencia. Porque evidentemente cuando uno sabe que es discriminado, ya están diciendo en la derecha, sí, es verdad, cambiemos algunas cosas. ¿Qué proponen cambiar? Que en los currículos no aparezca la dirección para que no se sepa la población donde trabajan y que no aparezca, digamos, la universidad donde estudian, ni de qué colegios vienen. Eso es el gran paso de que la derecha está para... Eso no es un problema de igualdad. Por lo tanto, yo creo que, por eso insisto en que el movimiento de trabajadores que ayer dio una potente señal, yo no sé si la CUT está consciente que ayer se levantó como una fuerza poderosa y que tiene que ser interlocutora directa, porque tiene la historia que todavía en la memoria queda, porque los jóvenes, cuando yo los escucho cantar lo que yo cantaba, o cuando los cantos que se cantaban en los años 50, 60, algo hay ahí en esos muchachos. ¿Por qué los cantan? Porque esa memoria histórica no ha sido transmitida y reconstruida. Por eso la importancia de estos programas. Y ojalá pudiéramos ampliarlo para que llegara al mundo del trabajo completo, que llegara a los sindicatos, que llegara, ¿cómo se llama? A mí, más que me escuche mi hijo o mi hija, me interesa que me escuchen los dirigentes sindicales, o al patio igual, ¿no sé? Sí. O Igual para no, poder, no, digamos, claro. que lo escuche la familia y lo aplaudan a uno no es gracia. Lo importante es que lo escuche el mundo sindical, para que conozcan su historia. Exacto. Entonces yo quería dejar en claro que estamos viviendo esta cosa inédita, esta masa de jóvenes, creo que no son jóvenes que puedan ser, digamos, estigmatizados. Sí hay que buscar cómo esa violencia se transforma en fuerza creadora. Porque aquí no se trata de justificar, sino que de entender por qué. Porque si uno entiende, puede buscar antídotos. Pero si condena por valores, digamos, que uno cree que son los correctos, porque yo creo que el Estado de Derecho, digamos, el Estado de Derecho nuestro, es un Estado de Derecho antidemocrático, aunque tenga un matiz democrático. Porque le han confundido la democracia en un voto cada 4 años. Porque después de eso la gente no tiene ningún tipo de participación. Entonces, por tanto, yo creo que hoy día la gente tomó conciencia de que ellos son los que pueden corregir los problemas. Por lo menos. A ver. Miren, les quiero comentar igual que nos están escribiendo en Facebook, así que vamos aquí igual a decir lo que nos escriben. Nos escribe Alejandro Torres, dice que está muy de acuerdo con lo que ustedes señalan, don Alfonso, que la clase media no existe, son pobres y muy endeudados. Que bien, compañero, al 100% contigo. Le escribía Alejandro Torres. Y también Luis Ríos dice, esa persona que dice que la han explotado durante 40 años, en la actualidad debería tener entre 58 o 60 años. No creo que una persona de esa edad esté incendiando o destruyendo el país. Diciendo que también los adultos mayores han salido a manifestarse en las calles y también han sido parte de esta movilización, ¿cierto? Ahora, don Patricio, le doy palabra. Y bueno, y también quisiera preguntarle, porque ya nos van quedando poco tiempo del término del programa, pero ¿cuál es o debiese ser la salida, o cuál se avisora que podría ser la salida entre tanta incertidumbre del estallido social? Don Patricio. Voy a tocar o retocar 3 aspectos que tocó Alfonso. ¿De dónde viene el concepto clase media? Es un concepto que viene de la sociología funcionalista norteamericana. ¿Y por qué hablamos de clases medias? Porque la izquierda recibió una derrota cultural y abandonó muchos de sus conceptos.
concepto de pequeña burguesía propietaria o no propietaria, yo creo que sigue teniendo vigencia. Segundo, la clase media se acaba cuando usted deja de percibir el sueldo. La clase media se acaba cuando se le agotan las tarjetas de crédito y pasan a ser inmediatamente indigentes. La clase media no retrocede a otras clases, entre comillas. Pasa a ser inmediatamente indigente porque ¿de qué vive? Entonces, cuando se creó este concepto para tratar de estabilizar el país, ¿no? Hace ya 20, 30 años, se hablaba incluso de una clase obrera que numéricamente llegaba al 70-80%. Hoy día los estudios sociológicos revelan que no pasa del 40%. Más, estas jornadas que hemos vivido han hecho que mucha gente se dé cuenta que no eran clases medias, ¿no? Y esto tiene que ver con la transición, porque la transición al inicio creó una estructura social y un sistema de partidos políticos inexistentes para poderle darle forma a la transición. Pero eso lo veremos más adelante. Como dice Alfonso, es necesario entonces comprender estos fenómenos, porque resulta de que producto también de las grandes derrotas que ha recibido durante estos años en manos de la dictadura, concertación, nueva mayoría, el movimiento popular, se perdió de vista otra cuestión que siempre estuvo clara. Y es que hoy día todos estamos condenando, como dice Alfonso, la violencia venga de donde venga. Cuidado. La violencia no viene de donde viene. Hay una violencia estatal que está presente todos los días, sutil, de la cual no nos damos cuenta y que se llama violencia simbólica y que nos hace pensar como piensa el otro. Mire cuando Piñera se trató de subir al carro, ¿no?, de 1.250.000 personas que había protestado, eso se llama violencia simbólica y muchas veces no nos damos cuenta y entonces muchas veces la gente toma los gustos de otros grupos sociales y entonces quiere tener la chaqueta, los pantalones del empresario y nos van metiendo la moda, nos van metiendo los gustos, nos van metiendo maneras de pensar y entonces entre esas maneras de pensar digamos, condenamos la violencia venga de donde venga, pero se nos olvida que existe esa violencia simbólica. Pero también existe una violencia institucional, pues, que es la violencia permanente del Estado. ¿Qué es, si no violencia estatal, cegar a jóvenes por protestar por una vida mejor? ¿No es violencia estatal dar un golpe de Estado para, a partir de las 7 modernizaciones del año 1979, darle forma a la AFP? Y en que en todas estas AFP los directores sean, mire lo que le voy a decir, exministros de la dictadura de Pinochet. ¿Por qué mi hijo debe tener una peor salud? ¿O por qué mi hija no puede estar en el sistema de salud porque es fértil? Eso se llama violencia institucional. Y a esa violencia institucional, ¿no?, a esa violencia simbólica es la que hay que hacerle frente. Nosotros no estamos por la violencia, pero tenemos claro que somos violentados día a día. Y como estamos analizando esa violencia que nos golpea día a día, yo podría decirle que en este momento hay 7 grupos sociales en Chile que de una forma u otra ejercen violencia. Los jóvenes que se defienden en las calles. El flaite. ¿Y por qué lucha el flaite? ¿No es por producto del estado de abandono en que lo dejaron? El saqueo que siempre se da en esta situación y que es responsabilidad del Estado, porque el Estado pone a sus hombres, ¿no?, a pelear contra el enemigo interno, como dijo Piñera, ¿no?, y no los pone a resguardar el orden público. Y entonces, ¿quién sale? El lumpen. Eso es histórico. Es histórico. El saqueo, entonces, tiene distintas fuentes. No es que haya, no, que hay que condenar la violencia
venga de donde venga, tiene distintas procedencias porque el orden público fue abandonado por el gobierno. El gobernante, al abandonar el orden público, ¿no?, y dirigir los esfuerzos hacia la represión social, abandonó las calles y permitió que sectores de lumpen, sectores de flaites, y por qué no decirlos militares, ¿por qué no decir policías? ¿Por qué han dejado abiertos los locales comerciales y la gente ha entrado? Si todos sabemos que en las sociedades, cuando se altera el orden, ¿no?, sucede este tipo de cosas, y en América Latina lo sabemos de sobra. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso, hay que comprender en profundidad, ¿no?, que la violencia viene del Estado y que aquí hay una respuesta. Y finalmente quiero señalar lo siguiente. Efectivamente, la memoria insumisa está ahí, pero creo que está empezando a aparecer una nueva cultura, con una nueva épica. Esto es bien importante. Pareciera que la vieja cultura de los 70, de los 80, ¿no?, se mantiene, es parte de, pero pareciera que empieza a aparecer un nuevo relato, que tiene su música, tiene las bandas en la calle. ¿Cuántos de ellos se visten de negro? ¿Nos guste o no nos guste? Los bailes, las lecturas. Entonces parece que está apareciendo algo nuevo que es necesario comprender, porque en la medida que comprendamos podremos entender de que este movimiento, mire lo que le voy a decir, si es derrotado, tendremos que esperar 30 o 40 años más. Por eso es que es tan importante, ¿no?, detectar las cosas en su momento, ¿no?, y analizarlas para poder tener certeza, ¿no?, o esperanza, mejor dicho, en que este movimiento no va a ser paralizado. ¿Se fija? Don Patricio, don Alfonso, tengo que decirles que nos van quedando algo de 10 minutos de programa, así que les voy a dar la palabra para que puedan ya hacer su análisis, digamos, de cierre. Sí, don Alfonso. Más cerca del micrófono. Uno tiene que ir siguiendo los acontecimientos y ver cómo se va, y qué es lo que va influyendo en las cosas. La semana pasada el periódico The Economist y el New York Times publicaron un artículo diciendo que no se confunda los desórdenes sociales con los modelos económicos. Que el modelo económico de Chile era muy eficaz, muy bueno, y por lo tanto no debía sufrir ninguna transformación. Había que hacerle correcciones. Dicho por The Economist y The New York Times. Es lo que está acá. Y lo segundo que quiero señalarlo como la gente ignora qué significa invocar lo que, digamos, la Ley de Seguridad Interior del Estado. La Ley de Seguridad Interior del Estado fue creada el año 52, 1952. Y la ley en su interior, en su articulado, considera el enemigo interno. O sea, las facultades del Estado para combatir a un enemigo interno. Y el enemigo interno está definido como todo el que intente alterar el orden establecido. Es decir, es una ley que de partida señala que dentro de los chilenos hay enemigos internamente. Por lo tanto, esa ley que ayer anoche se acordó invocarla, está pendiente. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la derecha y los sectores empresariales saben que el riesgo que hay es que la gente pase al cambio económico. Y eso es lo que no quieren. Porque si no fuera así,
¿Por qué están ofreciendo algunos empresarios salarios mínimos de 500.000 pesos? Lucy, ¿por qué otros empresarios dicen, yo creo que llegó el momento de meter la mano al bolsillo y aunque nos duela? Porque prefieren entonces, digamos, aflojar un poco la billetera antes que reviente la billetera, ¿sí? Y la tercera cosa, el chantaje que se hace a la población, que la economía corre riesgo con todo este tipo de cosas. Chile no tiene un problema de plata. Chile tiene mucha plata, pero mucha. Los fondos de pensiones son los que alimentan a los empresarios para que hagan sus negocios. Si el problema es que el negocio lo hacen los privados que manejan los fondos, no lo hace el Estado. Entonces, por lo tanto, ahí hay problemas que la gente no asocia, cree que efectivamente con esto el país va a entrar en una crisis económica. No, hay plata. Chile tiene plata, porque si no, dígame, ¿dónde está, digamos, la gran cantidad de plata que tiene el 1%? Pues? Entonces, por lo tanto, acá hay una distorsión del problema de fondo. Pero como la ciudadanía vive directamente los embates de este modelo, lo vive, entre paréntesis, diariamente. Usted haga el ejercicio, Catalina. Ponga 20 artículos de la canasta y compre esos 20 artículos todos los fines de semana, digamos, durante un mes. Y va a ver que el valor de esos 20 artículos la semana 1, digamos, con relación a la semana 5, es de un 8% de aumento de los costos, que no se notan. No se notan, porque usted no puede comparar porque van en los códigos donde van los precios van codificados. Entonces no nota. Y al final dice, bueno, pero va así, subiendo día a día. Haga la experiencia. Y eso la gente que lo hace sabe que día a día lo que antes gastaba 20, ahora lo mismo, digamos que eso ahora le cuesta 25. Así, bueno. Eso es lo que está funcionando desde la rabia. La rabia cotidiana. Ya nos quedan poquitos minutos, así que le voy a dar el espacio a don Patricio para que pueda hacer el último análisis. A ver, yo quisiera hacer un comentario, que es el siguiente. La ciudadanía tiene que saber que a veces hay consignas que pueden ser injustas. Por ejemplo, cuando se dice que son 30 años de abuso, yo creo que son 47 años de abuso, porque esto no se inicia con la concertación. La dictadura militar, a través del golpe de Estado, segundo, la imposición del modelo del ladrillo, el 75-76, tercero, las 7 modernizaciones, cuarto, la Constitución del 80 y quinto, el salvataje de los bancos en la crisis del 82, la dictadura se convirtió en la transición a un nuevo modelo económico. Lamentablemente, quienes lo perfeccionaron y lo desarrollaron fue fundamentalmente la concertación. Entonces, es cierto de que hay 30 años de abuso, pero este abuso tiene un periodo anterior. La concertación cometió graves errores. Es cierto, pudimos andar tranquilos en las calles, es cierto, hubo una mejor inserción en la División Internacional del Trabajo, los equilibrios macroeconómicos se mantuvieron bien, pero los errores, que a lo mejor algún día podemos hacer una discusión solo sobre los errores de la concertación, ¿no? De partida, el primer error fue para los concertacionistas, para las izquierdas de aquellos años, ¿no? La transición era la subversión de lo establecido. Y eso significaba sacar a Pinochet, constituyente, solucionar el tema de los derechos humanos y reiniciar un camino de profundización democrática. Y de repente aparece otra concepción. Y la otra concepción era de que la transición era el paso, ¿no?, de un régimen
militar a un régimen civil y que después venía una fase no para eliminar los enclaves autoritarios. Pero nadie pensó qué es lo que iba a suceder si no se eliminaban los enclaves autoritarios. Y lo que sucedió es que apareció un Estado de carácter neoliberal. Entonces los errores teóricos, sumados al hecho de que Patricio Aylwin renunció a la aplicación del programa de la concertación, generó este tema. Y lo hemos tenido allí por 30 años. Por eso es que, con esto termino, cuando empiezan las jornadas de protesta, lo más sorpresivo es que no hubo participación ni del movimiento social, ni del partido político, ni de intelectuales. Fue una explosión de rabia. Pero y por eso, disculpa, me queda una pregunta pendiente, don ya, Patricio, y por eso conforme es tan importante frente a lo eso. siguiente, esta lucecita que estamos viendo. Sí, pero esto no surge de la nada tampoco, o sea, digamos, la movilización y manifestación del movimiento social han venido No, desde por siempre, ¿no? supuesto, Venían si usted lo acrecentando. quiere ubicar, ubíquelo hace un año atrás. Claro. Un año atrás con el tema ventanas, con los abuelitos que se suicidan, con la cantidad de jóvenes que se suicidan. Hace un año atrás empezaron a proliferar aquí frente a la Moneda, no como callampas, carpas en las cuales estaba viviendo gente que había perdido su casa o migrantes que además les pagaban la mitad del sueldo que a chilenos y entonces empezaron a echar chilenos. Entonces usted tiene un montón de datos, ¿no?, coyunturales. Además, perdóneme que me expanda un poco, además los empresarios tratando de llevarse 800 millones de dólares a través de un nuevo pacto tributario. 3 comandantes en jefes del ejército de Chile presos porque se llevaron plata a su peculio. Carabineros vendiendo armas al narcotráfico. Desprestigiado el Poder Judicial. Las iglesias, con dolor vi el incendio de una iglesia ayer. ¿Usted cree que alguno de los hijos de los padres de hijos abusados no se alegró? ¿Quién queda parado en este país? En el último año se derrumbó la sociedad civil, se derrumbó la sociedad política, cayeron las confianzas. Entonces, en un año, el malestar se acrecentó. Por eso es que era saltar un torniquete para que, como diría Mao de tu tiempo, no se incendiara la pradera, pues. Si esto estaba allí, estaba latente. Sí. Y también recordar las últimas Mira, movilizaciones que por se lo que voy a habían decir, presentado, ¿cierto? Por lo que te voy a decir, me han expulsado. Yo creo que el error madre, de donde viene todo esto, es la izquierda en general tiene 2 valores fundamentales, que son la justicia social y la libertad. Y esos 2 valores marchan juntos. Y cuando se discutió la transición de la dictadura a la democracia, esa moneda que no se puede dividir, se dividió. Y se prefirió la libertad y se dejó de lado la justicia social. Aunque Era una libertad hubieron algunos que tuvieron a media, diferencias. a media. ¿Y por qué le digo esto? Porque el liberalismo, el liberalismo político, por acción de el neoliberalismo, se trastocó ya hace mucho tiempo y por eso la gente está protestando en una democracia plutocrática en donde los ricos asumieron el control de este país y no lo quieren soltar. Entonces se deterioró la libertad, se deterioró el sistema liberal. Chile gobernado por su propio sueño. Así es. Con esa frase terminamos, porque estamos un poco pasados en la hora del programa. Agradecemos a todos quienes estuvieron escuchando y nos encontramos el próximo miércoles. Vamos a ver si a lo mejor continuamos también analizando lo que es todo este estallido, porque creo que nos quedan varias cosas pendientes, o continuamos con la línea cronológica que mantiene este programa Nos encontraremos sí en la calle, en las protestas. y por supuesto también en las calles, como siempre. Hasta pronto.